que es los problemas de la pelvis, vamos a seguir con lo que son esas afectaciones de la articulación de la cadera. Básicamente lo podemos dividir en tres tipos: traumática, degenerativa y lo que son congénitas o del desarrollo, que no es a propósito de esta clase. Bien, cuando hablamos de afecciones traumáticas de la cadera, específicamente hablamos de lo que es las fracturas de la cadera, conocidas también en el nombre en el mundo traumatológico como fracturas del extremo proximal del fémur o de fémur proximal. Nuestra Biblia o un libro de referencia que tenemos nosotros para el manejo de las fracturas es el libro Rothwood, que son como 700, 800 páginas de todas las fracturas. Esto es en adultos y también existe su versión pediátrica. Bien, entonces para hablar de fracturas de cadera hablaremos un poco de la importancia de esto, en tanto generalidades, diagnóstico, la clasificación y el tratamiento. La fractura de la cadera no es más que un hueso roto, básicamente es una condición que te puede implicar ciertos estados de complicaciones, ciertas afecciones, aumento en la mortalidad de lo cual es tu paciente. Va a afectar más a mujeres, ¿no? Y generalmente un 18% de mujeres y 6% de varones a nivel mundial van a tener algún tipo de fractura de cadera a lo largo de su vida, ¿no? Para el año 1990, cuando ninguno de ustedes quizá nacía, había una incidencia de 1.26 millones y para el año 2050 algo de ha cuadruplicado su incidencia. Esto básicamente en revisiones tipo Injury, en la revista Injury, que es una revista muy buena para lo que es trauma, tanto trauma abdominopélvico como trauma de traumatología. Bien, básicamente las fracturas de cadera va a ser una de las fracturas más frecuentes en gente anciana y generalmente son fracturas producidas por baja energía, ¿no? Es decir, esta fractura puede estar en el contexto de una fractura de baja energía, es decir, tu abuelita tuvo un accidente, se cayó bajando las escaleras, se cayó yendo a la cocina, a la sala, se cayó y se rompió o se fracturó. Esto se conoce como fractura de baja energía. Es decir, por ejemplo, si tú estás caminando y te caes, no es normal que tú siendo tan joven te fractures la cadera o le fractures alguna extremidad. Mientras que los ancianos, las fracturas de cadera son indicativos de fractura de o fracturas osteoporóticas. Mientras que en el contexto de un paciente como ustedes, ¿no? que están en un accidente de tránsito, un accidente deportivo, ¿no? tienen una fractura de cadera, esto también puede ser en el contexto de una fractura de alta energía, pero igual es raro en personas menores de 50 años y representa un reto para el tratamiento. Incidencia y mortalidad. Bien, en pacientes que se fracturan la cadera van a morir de todas estas causas. Es decir, le puede dar desde un infarto hasta agravar su falla pulmonar, su falla cardíaca, etcétera. O sea, todas estas fracturas, todos estos pacientes que llegan con fracturas de cadera generalmente tienen esta comorbilidad, es decir, enfermedades de demencia, diabetes, úlceras, enfermedades crónicas pulmonares que se van a descompensar por la fractura de cadera, es decir, representa un aumento en la morbilidad más frecuente en mujeres, ¿no? Y básicamente en el tiempo, ya que estamos viviendo más, se están aumentando la incidencia de lo que son las fracturas de cadera, ¿no? Y básicamente las fracturas de caderas dentro del año van a morir gran parte de pacientes que se fracturan la cadera, los operes o no los operes. ¿Y por qué mueren? Pues porque hacen problemas confusionales, problemas, neumonías intrahospitalarias, neumonías en casa, itus, etcétera. Y básicamente este es un cuadro muy importante, ¿no? De todas las fracturas de cadera que ustedes vean o tengan a la mano, 40% de estos pacientes no van a volver a caminar por sus propios medios, es decir, van a depender de una persona, de un bastón o de un andador. 60% de estos pacientes van a requerir un año, una asistencia dentro del año, es decir, si a tu abuelita nadie la cuidaba, hay un 60% más de posibilidades de que pueda tener cierta asistencia por una fractura de cadera. Y lo importante, persona que se fractura la cadera aumenta su mortalidad, ¿no? Y básicamente va a aumentar su mortalidad en más o menos 20 a 24%, ¿no? Dentro del primer año. Y básicamente 50% de estos que se fracturan la cadera van a tener básicamente alguna otra fractura osteoporótica más, llámese fractura de radio distal o una fractura de cadera contralateral. Y 33% de estas fracturas de caderas van a requerir un cuidado posterior, es decir, van a
terminar viviendo en casas de reposo, asilo o asistidos por un personal de enfermería. Esto es muy importante, los porcentajes son altísimos. Complicaciones básicamente en revistas peruanas, básicamente el paciente que se fractura la cadera, pues hace delirio, hace úlceras sacras, retención urinaria y neumopatías posteriores, o sea, es más que un hueso roto. Y básicamente los pacientes que se complican van a ser los que no se operan. Estos van a ser los pacientes que van a estar más en temas de complicaciones. Por eso, en revistas de alta médica peruana en el 2016 recomiendan lo que es operarlos a todos, operarlos prontamente para evitar lo que es neumonía intrahospitalaria, infección de tracto urinario, úlcera de presión y deterioro cognitivo. En cuanto a la anatomía de la cadera, ya viendo la parte traumatológica, tiene dos partes principales. Y una parte muy principal es esta parte que se llama línea trocantérica. La línea trocantérica básicamente es la inserción de la cápsula de la cadera. Todo lo que se produzca por dentro, es decir, entre lo amarillo y lo rojo, son fracturas mediales o intracapsulares de la cadera, donde la circulación es terminal, es decir, tiende a ser escasa, entre comillas, ¿no? Mientras que la línea trocantérica por fuera son las denominadas fracturas extracapsulares o trocantéricas. Esto es muy importante para el manejo y tratamiento. Así como hay extracapsulares, la pregunta sería, ¿hasta dónde se considera extremo por encima del fémur? Y básicamente la referencia es de 2,5 centímetros a 5 centímetros por debajo del trocante menor se considera extremo proximal del fémur. Por debajo de este patrón es ya considerado fracturas diaficiarias del fémur. Lo importante de esta línea trocantérica es que la circulación es donde se empiezan a dividir las ramas terminales de lo que es la cadera. Es decir, toda fractura por dentro de la cadera tiene más riesgo de hacer necrosis avascular de la cadera. Por tanto, nos da una recomendación indirecta al tratamiento. Mientras que las que son por fuera tienen mayor circulación, tienen músculos insertados en esa parte, entonces hay más posibilidad de esta parte, ya que por dentro va a haber menor circulación y por tanto mayor complicaciones necrosis avasculares de cadera si alguien tiene una fractura o si alguien opera este tipo de fracturas. ¿Y por qué ocurre esto? Porque básicamente nosotros, al ser primates o al haber sido primates, fuimos diseñados para caminar en cuatro extremidades. Al pararnos, nuestro punto de sustentación de la cadera soporta lo que antes soportaban 4 extremidades. Por tanto, esta cadera, entre comillas, tiende a tener cierto grado de debilidad y fragilidad que se hace más evidente al llegar a estadios avanzados o al llegar a lo que se conoce como osteoporosis. Y específicamente en la cadera existe una zona que es muy débil conocida como el triángulo de Ward. El triángulo de Ward es donde está rodeado por las fibras, básicamente patrones óseos, ¿no? En donde, por ejemplo, estos patrones óseos, tanto el ascensor principal como el secundario, el compresivo, son patrones de donde está muy grueso lo que es la cadera. Muy fuerte, mientras que el triángulo de Ward es una zona que tiende a tener cierta debilidad y por tanto nos confiere mayor riesgo de fractura de cadera. Bien, y básicamente lo principal es que toda persona que tiene una fractura de cadera va a tener una fractura de muñeca en un mediano plazo y viceversa. Toda paciente que tenga una fractura de muñeca y sea osteoporótica va a tener una fractura de cadera inminente. Para el tratamiento básicamente hay que tener en cuenta la anatomía. Se divide en fracturas intracapsulares como extracapsulares. Y las fracturas intracapsulares para el tratamiento se divide en pacientes jóvenes o menores de 65 años o pacientes mayores que estos. Mientras que para cuestiones de tratamiento las fracturas extracapsulares son divididas en fracturas intertrocantéricas o pertrocantéricas y fracturas subtrocantéricas. Empecemos con lo que son fracturas extracapsulares. Son fracturas producidas por fuera de la línea trocantérica, fracturas con menor riesgo de necrosis avascular y fracturas que pueden dividirse por fracturas trocantéricas o fracturas subtrocantéricas. Bien, una fractura trocantérica es básicamente la imagen que ustedes ven acá, ¿no? Cómo se fractura la cadera, cómo se desplaza, ¿no? Y la signo o la semiología clásica, ¿no? Del pie rotado, acortado, rotado externamente y con ligera abducción por este desplazamiento que hace la cadera.
Bien, muy importante es el tema de la estabilidad y la inestabilidad en la cadera. ¿Qué cosa quiere decir esto? Un punto de bastante soporte o fuerza es lo que se conoce como el cálcar, que básicamente es la cortical medial, pero el cálcar se refuerza o se acompaña de lo que es la cortical posteromedial, que básicamente es el trocánter menor. Entonces, todas aquellas fracturas en donde esté comprometido tanto la cortical medial como la cortical posteromedial son conocidas como fracturas inestables de cadera, mientras que aquellas fracturas que no tocan esta cortical posteromedial son conocidas para nosotros como fracturas estables, y eso nos manda al tipo de implante a usarse. Entonces es ahí la importancia del trocánter menor, te define la estabilidad o la inestabilidad de una fractura extracapsular de cadera. Y las fracturas intracapsulares, pues mayor riesgo de necrosis, repetirlo hasta el cansancio, ¿no? Y también son conocidas con 3 nombres. Puedes encontrarlo en tus libros como fracturas de cuello femoral, como fracturas intracapsulares o como fracturas mediales de la cadera. Estas 3 son lo mismo, dependiendo de la bibliografía que tú uses. El diagnóstico, bueno, el diagnóstico es básicamente más aparatoso o mayor semiología en aquellas fracturas extracapsulares de cadera. Es ahí donde encuentras el paciente con rotación, rotación externa, acortamiento de la cadera y con ligera abducción. Ese es el paciente clásico con fractura trocantérica, y básicamente como parte de su estado basal pues tiene edad avanzada, es más probable que sea mujer, tiene algún antecedente de osteoporosis, ¿no? O tiene antecedentes previos de caídas, ¿no? Pacientes con Alzheimer, pacientes con DCB, pacientes que reciben polimedicados, etcétera, ¿no? Y básicamente es lo que hay que cuidar pues es el tema de la circulación, respiración, hidratación, etcétera. ¿Qué es lo importante en este tema de esta fractura de cadera? Bueno, términos principales, ¿no? Si uno tiene un traumatismo en el hombro, pide una placa de hombro. Si uno tiene un traumatismo en el codo, pide una placa de codo, un rayos X de codo. En cadera, no hagan eso. En cadera, si ustedes están sospechando de una fractura de cadera, sea derecha o izquierda, lo peor que pueden hacer es pedir una placa de cadera derecha o una placa de cadera izquierda. Si pues ustedes son súper especializados en ver placas, se van a dar cuenta, pero reaconsejo a todos los médicos generales que sospechen un tema de una fractura de cadera pedir una radiografía de pelvis AP. Eso es lo mejor, lo que les va a salvar, ¿no? Y básicamente hay algunas incidencias especiales o contracción que lo usamos básicamente en la especialidad, ¿no? O a veces de frente por comodidad nos vamos a exámenes como tomografía de cadera. La resonancia de cadera es un examen de segunda, tercera elección, básicamente nos sirve para ver otro tipo de fracturas ocultas, fracturas no desplazadas o contusiones óseas o pacientes con necrosis avascular. No aplica mucho para el tema de lo que es una fractura en sí, porque la semiología y las placas son de bastante ayuda. Ante dudas, generalmente pedimos tomografías. Esto es lo que les decía, ¿no? En una fractura de cadera derecha, pues puedes tener cierta duda que esto es fractura o no, pero al pedir tú una placa de pelvis, pues la puedes comparar con la cadera contralateral con un solo precio, ¿no? Y estás más seguro de lo que es una fractura o no. Patrones para definir si es una fractura o no, pues puedes basarte en el arco de Shenton, ¿no? Que es esta línea que pasa por la cortical medial del fémur, el cuello del fémur, ¿no? Esta línea debe ser continua y se continúa con los agujeros obturadores. Mientras que en la cadera lesionada esta línea es ausente, no se continúa con la fractura, con la línea o el arco de Shenton. Entonces es una forma práctica de determinar cuál cadera está lesionada. No, si te queda dudas, pues puedes pedir una tomografía, y en la tomografía se hace más evidente lo que es la fractura de cadera. Igual no pides tomografía de cadera, pides tomografía de pelvis, ya que al paciente le van a cobrar lo mismo por una placa de pelvis o una placa de cadera, ¿no? Pero si pides placa de cadera derecha e izquierda, aparte que le cobran más, pues no tienes mucha forma de comparar. Tratamiento. Antiguamente, muy antiguamente, hace más de 50 años, las fracturas de cadera les daban un tratamiento conservador. ¿Qué quiere decir eso? Les colocaban yeso, y el yeso era más o menos de esta forma, no era un yeso que iba desde el tórax hasta la parte del pie, ¿no? Dando las fuerzas contrarias a lo que es, ¿no? Si la pie estaba rotado externamente, pues lo rotaban internamente, ¿no? Entonces, la idea era este tipo de tratamiento. ¿Qué pasaba con este tratamiento? Pues la fractura de cadera cicatrizaba en más o menos 3 a 6 meses, ¿no? Ahora, 3 a 6 meses con este yeso, un paciente anciano, un paciente con
falla cardíaca, un paciente con falla renal, un paciente con comorbilidades múltiples, un paciente complicaba enteramente. Por tanto, el tratamiento conservador no debería darse en pacientes con fractura de cadera o salvo situaciones muy limitadas y precisas. Entonces, viendo este tratamiento tan absurdo de las fracturas de cadera, nacen algunas sociedades, básicamente como las que nos podemos regir nosotros los traumatólogos, y estas sociedades son conocidas, o esta fundación es conocida como la Fundación AO, ¿no? Eh, es el patrón de referencia para nosotros los que hacemos trauma, ¿no? En qué cosas debemos hacer, cómo operar, qué cosas no operar, todos los principios, todos los implantes, todas las técnicas quirúrgicas son básicamente regidas por esta fundación, es una de las más conocidas. Y Lao nace con los siguientes principios. Lao te dice que toda fractura, no solamente la cadera, ¿no? Pero ya hablando de cadera, debe estar reducida anatómicamente. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que déjala tal cual estuvo antes de fracturarse. Segundo principio, que debes estabilizar adecuadamente la fractura. Un yeso no es muy estable, entonces hay que colocarle la suficiente cantidad de tornillos, placas, clavos, lo que tú quieras, pero que esta fractura sea estable. Hay que preservar los tejidos blandos, es decir, no hacer cortes tan grandes, no ser tan dañino con los tejidos, no manipularlos muchos. Y sobre todo estos tres principios vienen dados para que usted movilice precozmente al paciente. Entonces, esos son los principios básicos del AO. Entonces, la AO lo que dice, o ya básicamente resumido en lo que es el Roadwood, te dice que tú debes operar precozmente al paciente y debes operarlo muy bien al paciente para que este paciente pueda ser movilizado precozmente. Nosotros en nuestra práctica cotidiana operamos a un paciente que antes de operarse en fractura de cadera es muy difícil la movilización, grita, llora con el simple hecho de querer cambiar el pañal, ¿no? En cambio, cuando lo operamos, pues el paciente ya se puede sentar el primer día, el segundo día, y con apoyo a la tercera semana pudiera estar parándose, entonces le liberas o le disminuyes la posibilidad de morbimortalidad. ¿Cuándo se debe operar una cadera? En países civilizados, en países muy avanzados, la cirugía debe realizarse en menos de 48 horas. Operándolo en menos de 48 horas, puedes disminuirle gran cantidad de complicaciones al paciente. En nuestra realidad, pues no es muy común. En la práctica privada es caro para que operar de las 48 horas. Usualmente tienes que, ciertas cosas hay que comprar. Entonces, tratamos de que sea pronto, pero no llegamos a este tiempo. No por nosotros como médicos, sino por nosotros, por el estado basal del paciente y por el tema del precio y del lugar donde se puede hacer la fractura de cadera. Entonces, cirugía precoz antes de los 48 horas. En algunos otros países, las cirugías de cadera son consideradas emergencia. Es decir, debes operarla antes de las primeras 6 horas, 8 horas o 24 horas. Casi igual como un apéndice, ¿no? Entonces, es por eso que se recomienda siempre operar la cirugía precoz en cadera. ¿Cómo debe ser manejada una fractura intracapsular o las fracturas de cuello femoral? Pues tienes dos principios o dos grupos. Tienes el paciente joven o el paciente que tiene alta demanda funcional, ¿no? Por ejemplo, el presidente antiguo que tuvimos, ¿no? Tiene más de 70 años, pero es un paciente pues que me imagino tiene sus negocios, gobernó el Perú, se ha movilizado de un lado para otro, o sea, a pesar de ser un paciente mayor de 65 años, es un paciente de alta demanda funcional. Y el otro grupo son los pacientes mayores de 65 y o que tengan baja demanda funcional. Ustedes conocerán algunos abuelos, primos, tíos, vecinos, ¿no? Que de repente tienen 60 años y ya no caminan, tienen algunas otras enfermedades. Entonces son pacientes de baja demanda funcional. Entonces, lo importante acá es, importa para el tratamiento lo que es la demanda funcional, lo que es el estado basal del paciente, ¿no? Eso es muy importante. Y lo segundo en importancia es la edad. O sea, no condenar a un paciente que porque tiene 90 años y es muy anciano, ya no lo vas a operar, ya no lo vas a tratar. Recordemos que nosotros acá en Huacho, nuestros pacientes son muy longevos. Los pacientes que vienen de la campiña son pacientes bastante añosos. Vengo de la guardia de sacarle yeso a una paciente de 105 años, ¿no? Que se cayó cocinando, ¿no? O sea, no hay por qué con él. Si esa abuelita de 105 años se fracturara la cadera, pues tenemos que operarla, ¿no? O sea, no hay punto, no le vamos a quitar la oportunidad de vivir.
En cuanto a fracturas intracapsulares, existe una clasificación que es la más usada por los traumatólogos, que es la clasificación de Garden, ¿no? Y básicamente la clasificación de Garden está basada en el desplazamiento. La grado 1 son fracturas Garden o Garden 1 no desplazadas, las grados 2 son fracturas que tienen ya ligero desplazamiento, las grados 3 mayor desplazamiento y las Garden 4 mucho mayor desplazamiento, ¿no? Entonces, estas nos sirven para el tratamiento. Antiguamente, decían que las fracturas Garden 1 no deberían ser operadas porque no se han desplazado y todo eso. Y bueno, aceptable. Pero para que estas Garden 1 peguen o estas Garden 2 peguen, básicamente se necesita un tiempo entre 2 a 6 meses. Es decir, 2 a 6 meses tu paciente no debía casi ni respirar, ¿no? Entonces, así hacía complicado el tratamiento. Y segundo punto, que son fracturas intracapsulares, es decir, son fracturas que tienen riesgo de necrosis. Es decir, tu paciente puede estar postrado en cama sin moverse, y cumpliendo todas las indicaciones al pie de la letra, y de pronto su cabeza femoral se necrosó, porque esa es la historia final de un paciente con fractura intracapsular. Por tanto, los manejos conservadores de fracturas Garden 1, Garden 2 son, las indicaciones de manejo conservador son bastante limitadas. En pacientes jóvenes pasa algo muy característico. El manejo de una fractura intracapsular, finalmente, como tiene un riesgo de necrosis o de morirse la cabeza del fémur, nadie quiere estar con un hueso roto dentro, un hueso muerto dentro de su cuerpo, entonces le sacas el hueso y le colocas una prótesis. Eso es lo que se debe hacer en toda fractura intracapsular. Pero el principio de la prótesis es que una prótesis de cadera puede durarte entre 5 años a más o menos 15 años. Supongamos que tú te fracturaste la cadera a la edad que tienes, 18, 20, 25 años. Es decir, si te coloco una prótesis te va a durar hasta que seas especialista. ¿Y luego qué sigue? ¿No? Entonces, por tanto, en pacientes jóvenes vale la pena arriesgar a no colocar prótesis, sino a colocar placas, tornillos conocidos como osteosíntesis, debería ser el tratamiento de elección, ¿no? Pero explicándole al paciente que puede entrar en necrosis y finalmente su tratamiento de salvataje va a ser lo que es la colocación de prótesis. Por tanto, lo que es fracturas intracapsulares, generalmente la prótesis está muy aceptada, pero en pacientes jóvenes podrías optar por osteosíntesis. ¿Y cómo es una osteosíntesis? Pues bueno, se te fracturó la cadera, entonces le colocas unos tornillos, estos son básicamente tornillos canulados, para que la fractura no se desplace, consolide y el paciente pueda desplazarse, sentarse al siguiente día y caminar más o menos al mes, 2 meses, de acuerdo a lo que evalúe el traumatólogo tratante, ¿no? Entonces, en pacientes jóvenes puedes usar osteosíntesis en fracturas de cuello femoral o intracapsulares, mientras que en pacientes ancianos o pacientes mayores de 65 años puedes usar la colocación de prótesis. Ahora, ya hablando de lo que es prótesis en sí o pacientes ancianos, yo te comenté que las prótesis de cadera podían durar entre 5 años a básicamente 15 a 20 años, ¿no? Entonces, las prótesis de cadera se clasifican en 2 tipos. Se clasifican en prótesis totales de cadera y en prótesis parciales de cadera. Las prótesis totales de cadera son aquellas prótesis como esta de aquí, que tienen un componente femoral y tienen un componente acetabular. Estas prótesis son totales, ¿por qué? Porque reemplazan lo que es fémur y reemplazan lo que es acetábulo. Mientras que las prótesis parciales solo reemplazan un componente, que generalmente están reemplazando solamente el componente femoral, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema entre usar una prótesis total o una parcial? Primero, el precio. Una prótesis total de cadera, la más económica, te puede estar costando más o menos entre 8.000 soles aproximadamente, 10.000 soles si es alemana, es muy buena, ¿no? Mientras que una prótesis parcial de cadera te puede estar costando 1.000, 1.500 soles, 2.000 soles, es decir, hay una diferencia de precio importante. Segunda cuestión, que las prótesis totales de cadera, al tener doble componente, son prótesis más resistentes, más duraderas, mientras que las prótesis parciales de cadera son prótesis, al solo tener un componente, no son tan duraderas, se gastan más rápido. Tercera cosa que tienes que saber, que las prótesis totales de cadera, la colocación más o menos en manos expertas es más o menos 2 horas de cirugía hasta 3 horas de cirugía. Mientras que las prótesis parciales de cadera, su colocación puede ser entre 30 minutos a 1 hora. Es decir, hay un tiempo de cirugía más corto a favor de la prótesis parcial de cadera. Entonces, aplícalo a tu paciente. Si tienes un paciente que va a vivir muchos años, es mejor colocarle una prótesis total de cadera para que lo dure más tiempo.
Si tienes un paciente que tiene falla cardíaca congestiva 3, tiene una enfermedad renal crónica de estadio 3, tiene fibrilación auricular, te conviene hacerle una cirugía rápida para que no se descompense. Entonces, quizá es mejor colocarle una prótesis parcial de cadera, ¿no? Entonces, ahí por qué se usa lo uno o por qué se usa lo otro. Las prótesis parciales de cadera pueden ser monopolares, es decir, solamente un tema de un componente no móvil, y bipolares si tienen un componente doble móvil. Creo que tengo las imágenes ahí para enseñarles. Y las prótesis parciales de cadera pueden ser catalogadas o divididas o subdivididas como un tema de cementadas o no cementadas. Cementadas cuando tu hueso está tan débil que necesitas cemento para reforzarlo, y no cementadas cuando no está tan débil el hueso y puedes basarte en solamente la fuerza del hueso y la fuerza de la prótesis. Existen escalas de valoración para nosotros para saber a qué pacientes básicamente lo vamos a poner prótesis y a qué pacientes no lo vamos a operar prótesis. No viene el caso que se sepan esto, pero básicamente yo lo uso esto siempre en la emergencia. Uno, me interesa la edad del paciente. Si mi paciente es muy anciano, más de 80 años, yo estoy a favor de colocarle una prótesis parcial de cadera. La prótesis parcial de cadera vive entre 5 a 10 años, o sea, lo más probable es que él se vaya con esa prótesis parcial de cadera, ¿no? Mientras que si tiene entre 70 y 80 años es mejor colocarle una total. El hábitat donde vive, hay pacientes que viven totalmente abandonados. En el seguro había un paciente, no sé si seguirá, que tiene 1 año, 2 años hospitalizado porque no tiene casa, no tiene quien lo recoja, ¿no? Entonces, básicamente es muy importante, si vive en su propia casa, pues es mejor operarlo, pero si vive en una casa de reposo, no hay muchas personas, como no es como cuidar tú mismo a tu familiar, entonces que lo puedas asistir. Otro punto de esta escala es si caminaba con apoyo o no caminaba con apoyo, ¿no? Si caminaba independientemente, es mejor prótesis total. Y otra cosa es el estado mental. Si es un paciente lúcido, despierto, pues colócale una total, pero si es un paciente que ya está con demencia senil, es mejor colocarle una parcial porque la parcial son prótesis más estables. Esto es lo que se conoce como prótesis parcial de cadera, es decir, solo te reemplazan un componente. En este aspecto te reemplazan lo que es cabeza femoral. Puede ser unas prótesis no cementadas como las tipo Austin Moore y las prótesis cementadas como las Thompson. Estas prótesis tienen muchísimos años, desde la Segunda Guerra Mundial existen, ¿no? Y básicamente son bastante útiles para pacientes de baja demanda funcional. ¿Cuál es la importancia, no? Es que básicamente estas prótesis no duran mucho. ¿Por qué? Porque cuando el paciente camina, lo que hace es que la cabeza femoral empieza a chocar con el hueso. Bueno, si choca 1 mes, 2 meses, 3 meses, 5 años, bacán. Pero imagínate que el paciente sea un paciente que corre, que salta, que sale a pasear todos los días desde los Cipreses hasta Gualmay, hasta Santa María, todo lo que, porque nuestros abuelos les gusta caminar a veces. Entonces, toda esta fricción que va a tener el metal con el hueso hace que esta fractura hace lo siguiente: que esto se vaya protruyendo, que esto se vaya debilitando. Entonces existe la posibilidad de que esta cabeza se meta finalmente hacia la pelvis, lo que se conoce como protrusión acetabular. Entonces solo es recomendado colocar esta prótesis en pacientes de baja demanda funcional. Mientras que la artroplastía total o la prótesis total de cadera te reemplaza lo que es el fémur y te reemplaza lo que es el acetábulo. Por tanto, si el paciente camina, salta, pues el acetábulo de metal o con el polietileno de enlaces altamente cruzados te lo aguanta, te lo resiste, entonces es más resistente a este tipo de fricción. Otro mundo, otra historia es las fracturas extracapsulares. El principio de las fracturas extracapsulares es que no tienen mucha índice de necrosis avascular, por tanto que el paciente se quede con su cadera, no va a tener hueso muerto, entonces hay que colocarle siempre osteosíntesis o placa y tornillos. Existen un montón, existen lo que es el DHS, existen lo que son DHS más placas de estabilización, o sea, todo lo que ya la mercadotecnia vende. Lo que se usa hace más o menos 20 años son clavos endomedulares, son clavos bastante costositos, más o menos 7.000 soles un clavo económico, hasta 15.000 soles un clavo de titanio, ¿no? Que se pueden usar para el manejo de las fracturas extracapsulares. Es decir, no reemplazas, no quitas la cadera, simplemente lo que estás haciendo es reforzar, estabilizar la cadera para que el paciente pueda movilizarse precozmente. Entonces, ¿qué pasa con una fractura de cadera? ¿Cuál es el pronóstico? Alrededor del 50%, o sea, solamente la mitad va a poder desplazarse como caminaban antes. Y esto es básicamente estudiado en pacientes mayores de 65 años. 19% de estos pacientes no van a poder desplazarse luego de 1 año. 60% de estos pacientes van a recuperar algo de habilidad más o menos a los 6 meses.
y 17 a 24% van a morir dentro de los 12 meses. 3% va a entrar en un estado de confusional y 2.5% van a tener una segunda fractura dentro del primer año. Entonces, la fractura de cadera es un mundo, es un manejo multidisciplinario en cuanto a manejo traumatológico, manejo del geriatra. De hecho, en el Almenara teníamos una unidad de ortogeriatría, donde estaba el traumatólogo, o sea, nosotros, y estaban los residentes de geriatría, que ellos se encargaban de compensar al abuelito, de estabilizarlo, estudiarlo, cosas de clínico. Para llevar a casa finalmente lo que son fracturas de cadera, básicamente la fractura de cadera va a representar una causa importante de morbimortalidad en el anciano, ¿no? Y a menos que las comorbilidades del paciente sean severas, toda fractura debe operarse pronto. Ese es el principio, el mensaje que tienen que llevarse a casa. Existe una amplia gama de implantes y prótesis, ¿no? Siendo el factor muy importante la experiencia del cirujano. Por ejemplo, nosotros hemos colocado más tiempo algunos tipos de implante, menos que otros, sea por temas de costo, todo eso. Entonces, nos es más factible usar unos temas de implante y nos quedan bastante bien, mientras que otros cirujanos pueden usar otros tipos de implantes y le va también súper bien. Entonces, manda lo que tú sepas colocar. No se trata solamente de operar y ya, ¿no? Sino que el apoyo familiar del paciente debe ser vital. Si no, a este ancianito no lo van a cuidar, no lo van a tratar luego de la cirugía, no le van a ver sus heridas, no lo van a movilizar, ¿para qué operarlo? ¿No? Entonces es importante el apoyo familiar, ¿no? Hablar con la familia bien después de que salga operado, pues tienen que hacerse cargo de él.